Bueno, entonces, cuando decimos la sumatoria de momentos, el ejercicio de la parte final, ¿dónde hicimos la sumatoria de momentos? ¿En qué puntos? O sea, y puede ser eso o puede ser cualquier. Y puede ser incluso un punto fuera del cuerpo. Da igual. Tú puedes hacer sumatoria de momentos aquí, aquí, aquí. Da igual. ¿Por qué? Porque tú estás partiendo de un sistema que ya resolviste que está en equilibrio. Eso es lo que hace que tú puedas hacer esto. Y cuando tú haces una sumatoria de momentos igual a 0, si eso está en equilibrio, siempre va a ser 0. Siempre. En cualquier lugar que analices. Lo único es que lo haces en un lugar donde tienes reacciones para que esas reacciones no entren en tu ecuación. Es lo único. Cuando tú haces sumatoria de momentos aquí, estas dejan de tener efecto de momento. O aquí, y por eso buscas uno donde tengas varias fuerzas. Para que después matemáticamente simplifiques tu sistema de ecuaciones. Sí. Es una pregunta general. Sí. ¿Cuál es la? Por ejemplo, en la entrega que hicimos 02 y para futuras entregas, Ajá. hay algunas incógnitas que no se pueden resolver por datos, cosas. Pues cuando pase eso, dímelo. Yo te digo. No vaya a ser que sea un error. Dímelo. Dímelo porque igual hay alguna información que por algún motivo no está y debería estar. No, lo digo porque había muchas reacciones o muchas reacciones y había muchas incógnitas. Los ejercicios están diseñados para que hayan 3 o 6. Ah, sí, vale, vale. Sí, no, están diseñados, están pensados en que puedas resolverlo, con 3 o con 6. Ya, pero por ejemplo, en el proyecto apoyo, en las reacciones y los momentos. Y vale, quedan más. Ya entiendo. Hay cosas que se puede dejar en forma de incógnita, pero no se puede resolver. No, vale, tienes que hacer suposiciones, es lo que me decías. Ambas tienen la misma fuerza. Vale, ok. Vale, mira. Vale. El mitad de uno. Bien. Perfecto. Ya entendí. La cuestión de de qué manera simplificas el problema, ¿no? Para poder resolver, ¿no? Sí, pues si no te importa que lo hagamos en forma de incógnita, que es correcto, pero no está resuelto numérico. Vale, pues bueno, entonces ahí lo suyo sería criterio. Criterio. Si lo vas a hacer, hazlo con criterio, que es válido, pero que sea un criterio que tenga sentido. Criterio puede ser como es simétrico. Como es simétrico, te digo la mitad. Ese es un criterio. Que realmente si tú haces eso, por ejemplo, dices tú, mira, voy a poner la mitad de cada uno, lo que estás haciendo, estás simplificando tu sistema de ecuaciones. Sí, y en vez de ser 7 reacciones, lo bajas a 6. Es lo que estás haciendo. Estás creando, matemáticamente, estás creando una ecuación más. Sí, de alguna manera. De alguna manera tienes que demostrarlo. Y esa es una de las cosas que también está puesto en los comentarios. Mira. Bueno. Yo te puedo decir que será lo mismo en un lado que en otro, porque el peso del capó estará en el medio y su materia de momentos, las reacciones van a depender siempre, sobre todo, de dónde está el centro de masas del capó. Y como es simétrico el capó, pues te puedo decir que está en el medio y por los sumatorios de momentos serán los mismos a las reacciones de la derecha que la izquierda, pero con otros signos. Vale. Mira, ahí puedes hacerlo, pero simplemente, nuevamente, criterio. Que el criterio que estés usando sea un criterio lógico y correcto. Y evidentemente, mientras más complejo sea esa solución, pues más notas detrás. Si es una solución sencillita, pues el puntaje será menos, pero si es una solución más currada, pues será más. Y otra cosa más, y eso también va para todos. Una de las cosas que estoy viendo es que no se ha hecho ningún proceso de validación ni de verificación de los números. Yo lo que estoy viendo es que una persona lo está calculando y ya se da por bueno y... Entonces, sí, pero una cosa es mirarlo y otra cosa es hacerlo. Son cosas muy diferentes. Vale, pues entonces eso tienes que ponerlo y subirlo. Y si hay 2 personas que lo hacen de manera independiente y da lo mismo, subes los 2, para que yo sepa y dices, esto lo hizo tal persona y esto lo hizo tal persona, y lo subes. Es información que tú no me estás dando y que no está entrando a tu puntaje. No, porque tiene que ser la evidencia. Tú me puedes decir que lo vi, lo leí, que todo el mundo se lo haya revisado, pero una cosa es revisarlo y otra cosa es hacerlo de manera independiente y después comparar.
Si 2 personas lo hicieron de manera independiente y lo compararon, entonces subes los 2 ejercicios. Pero es independiente, no al mismo tiempo. Independiente, o sea, totalmente independiente. Sin estar, podrás hablar 2 o 3 cosas para ponerte de acuerdo, pero no hacerlos al mismo tiempo los 2, o las 2 personas. Uno por acá, otro por allá, te transan, ¿cuánto te dio? Tanto, coincide, vale. La otra manera son también con sistemas de abajo. Ahora ya lo veremos ahora en las prácticas, un working model, ya hay otros ejercicios que ya los comentaré ahora cuando bajemos al laboratorio. ¿El working model es obligatorio? No, no es obligatorio, es una opción. SMD Solids también es otra, que también va bien. Vale, pues entonces lo importante es validarlo de alguna manera. Y mientras más maneras lo valides, es mejor. Porque tú podrías pensar que con solo 2 es suficiente, ¿verdad? Y ya, ¿para qué hacer más? Pero no te olvides que estás en un ambiente académico. También se trata de aprender cosas. Entonces, si tú analíticamente lo validas con 2, 3 personas que lo hagan, las personas que lo hayan hecho han practicado la parte analítica. Pero también aparte lo haces con un programa y lo comparas. Y también da igual. Entonces, vale, y lo haces en 2D y en 3D. Y da igual. Tampoco es que hayamos cogido ¿Vale? cada uno por su cuenta y ahí lo hayamos como planteado por nuestra cuenta de manera completamente independiente. Vale. En clase ha habido un proceso vos han descartado muchísimas cosas porque yo a lo mejor me olvidaba de un ángulo, Por ejemplo. o cosas así, pues esto que dices de las validaciones se ha hecho, pero no de manera independiente, sino en la misma clase. Bueno, una manera es hacerlo independiente. Esa es una buena manera, y una muy buena manera. Porque entonces 2, 3 personas aprenden. Cada vez que te equivocas, aprendes. Entonces, no importa, o sea, si te equivocas, es parte del proceso. Y a la siguiente ya lo tomas en cuenta. Por eso yo lo recomiendo siempre independiente, para que la persona aprenda, o personas. Entonces ya, y después si otro lo hace con un software, pues igual, mira, aquí, y después haces una... A ver si... Esperemos que
Que ahora sí. Ujú. Vale. Aquí está. Vale, pues bueno, ahora sí, esperemos que no haya interrupciones. Bueno, entonces, haces el sistema de equilibrio, desmembras, y lo importante será que lo que son las cargas, son las reacciones, sean opuestas. Entonces, por ejemplo, aquí se tiene, esto es contrario a este, y esto es contrario a este. ¿Por qué es contrario a este? Aquí estamos viendo la polea por fuera y la polea separada. Esto es imaginario, para poder analizarlo. O sea, tú imaginariamente separas el componente y entonces lo que tienes es, aquí va la polea. Este es donde va la polea. Esta va encima de este componente. Entonces, de un lado tendrás hacia derecha y en otro hacia izquierda. Y uno tendrás hacia arriba y en otro hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando imaginariamente separas en dos, internamente esa pieza en realidad está unida. Está en equilibrio, unida. Entonces, cuando tú imaginariamente haces el proceso de separar en dos, para el equilibrio, entonces por eso una es contraria a la otra. Misma magnitud, sentido contrario. Siempre. Y eso es una clave. Todo lo que son estos armaduras, entramados, esa es la clave. Y entonces por eso después, entonces aquí ponemos, este que está aquí es lo mismo que está aquí. Esto nada más es el esquema zoom para verlo directamente comparado. Pero eso ya lo que hace es se extiende aquí abajo esto y sigue la barra entera. Entonces aquí es contrario. Contrario a lo que haría en la polea. Esto, para realmente entenderlo y hacerlo rápido, hay que hacerlo varias veces. Y sentar, ¿cómo era? No sé qué. Porque es muy fácil guiarte. Muy sencillo. Entonces, por eso hay que hacerlo varias veces. Y llega un momento en el que ya sale solo. Vale, entonces aquí, y lo mismo. Cuando tengamos reacciones, si ya conocemos el sentido, pues lo definimos. Y si no, entonces asumimos una. Entonces, por ejemplo, aquí hay reacciones que ya conocemos. Estas dos ya las conocemos. Entonces, podemos asumir algunas y tenemos que ver estas, algunas que ya las podemos encontrar de las otras reacciones que hemos analizado. Si esta distancia, al final, si esto es simétrico, esta reacción la puedes encontrar por sumatoria de momentos aquí. Entonces, es lo mismo, pero en el mismo sentido hacia abajo. ¿Por qué? Eso es válido si es la misma distancia. Y si no hay otra carga. Entonces, por eso ahí lo podrías hacer de esa manera. Si no estuviese en el centro, si la carga EI no estuviese en el centro, 392 sería una magnitud diferente. Entonces, son el tipo de cosas que conforme lo vas resolviendo, lo vas solucionando, pues ya vas viendo. Ah, mira, aquí directamente por simetría. La simetría es un aliado. Siempre. Entonces, cuando veas algo simétrico, ¿cómo le puedo sacar ventaja? ¿Cómo le puedo sacar provecho a esa simetría? Y puedes resolver muy rápido muchas ecuaciones apoyándote en el sistema simétrico. Y haces sumatoria de momentos, sumatoria de X, sumatorias de Y. A veces haces sumatoria de X y después dejas una ecuación. Sumatoria de Y, hayas una ecuación. Y cuando haces sumatoria de momentos, resuelves. Y regresas para acá, y regresas para acá. Y acabas de resolver. O sea, muchas veces, dependiendo del orden que hagas, tienes que hacer eso. Lo que sí es que sumatoria de momentos es por default lo que te va a dar reacciones. Por default. Así que regularmente es la que yo intento hacer primero porque yo ya sé, si escojo un punto conveniente, yo ya sé que voy a obtener reacciones. Y ya después hago la sumatoria de fuerza. Entonces, para no estar haciendo las ecuaciones ahí. Pero bueno, depende de cada quien. Después, y hay que hacer lo mismo en cada elemento. Una vez que se obtuvieron las reacciones aquí, pones la valor y el sentido
Pones el valor y el sentido correspondiente. Si el signo te queda negativo, significa que es contrario al que tú propusiste. Si el signo te queda igual, significa que es correcto. Defines tú, planteas todas tus fuerzas y entonces en el otro pones lo mismo pero contrario. Entonces, siempre te va a decir de un lado, en el otro va a ser el mismo sentido, misma magnitud, mismo sentido, pero dirección opuesta, siempre. Si no lo haces así, te va a salir mal. Y vas resolviendo entonces los ejercicios. Ahora es sumatoria de X, Y, momentos, y vuelves nuevamente a lo mismo. ¿Qué fuerzas tienes? Eliges cuál de los dos vas a hacer momentos, resuelves, y después abajo igual. Entonces, cada una de las fuerzas que tú vayas resolviendo, la pones en el sentido contrario, al otro elemento. Y ya está. Vas separando y lo pones en el sentido contrario y vas poniéndolas donde correspondan. Aquí ya está esta tensión, estas dos reacciones, estas dos cargas. Entonces aquí es el trabajo de separarlo y entonces ver qué reacciones ya tengo, qué magnitud y qué sentido. Vale, pues esas que tengo las voy poniendo. Y cuando separe, pues va a ser igual pero opuesto. Esta parte de aquí, ¿qué es esta parte de aquí? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? ¿Y qué sería esto? Que está al lado de este dibujo. En la pared. Entonces, en la pared, ¿cómo es la reacción? Entonces, la pared es perpendicular sí o sí. No puede ser de ninguna otra manera. Cuando tú separas imaginariamente, la reacción que hay donde hay algo circular es también perpendicular al plano donde está actuando la esfera o lo que sea, que sería esto. Y en la pared es lo mismo, pero opuesto. Estos dos son las cargas. En una reacción hacia este lado en la esfera y la esfera sobre la pared hacia el otro lado. Esto que parece una chorrada es súper complicado realmente de interiorizar. O sea, súper complicado. Porque lo ves y dices tú, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? O sea, esto no es nada sencillo. Para realmente tenerlo así, resolverlo rápido, tienes que hacerte tus esquemas, tienes que, a ver, lo separo desde cero, lo haces tú por tu cuenta, comparas, lo hice bien, no lo hice bien, ¿dónde me equivoqué? Porque esto no es intuitivo. Por lo menos yo, en mi caso, yo no lo encuentro intuitivo. Hasta que no tiras millas y tienes rodaje, entonces ya lo pillas intuitivamente. Pero a las primeras da cambio. Y entonces, y en este lado, esto está en equilibrio, entonces si esta fuerza es para acá, estás hacia el otro lado, y del otro lado que estás separando imaginariamente, entonces es lo mismo, pero en el lado otro lado. Entonces te vuelves loco y la cabeza te estalla. Entonces hay que empezar otra vez, y así. Pero del punto o sea, de donde está unido a la pieza también es para allá. ¿De cuál punto? Imaginariamente. Se separa. Realmente no está. Claro. Y no, realmente está así. Esto está así. O sea, esto está así. Cuando lo separas imaginariamente. Por eso, tú aquí tienes, ¿cuántas piezas tienes aquí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas? 3. Si tienes 3 piezas, entonces puedes separar 3 componentes. Y debe haber equilibrio entre ellos 3. Sí o sí. Sí, pero como lo acabas de hacer, la pieza última recibe una fuerza. ¿Cuál es la fuerza última? ¿Esta o esta? Esta es la última. Si las tres está recibiendo el efecto. Tú lo que tienes que ver. Sí, tal cual lo estás diciendo. Son de sentido contrario, una está dando y otra está recibiendo.
en ese punto está repitiendo eso, pero ella está dando la misma fuerza. Sí, sí, pues ese es el equilibrio. Por eso no es fácil de entender. El punto de unión no es el mismo. Es el mismo. Solo hay un punto de unión. No es la misma reacción en un eje que en una bola, según tú. No, no, la reacción es la misma. Todas esas 4 fuerzas valen 4,32. Lo que sea, newtons, kilogramos, todas esas 4 rojo, cada una de ellas tiene una magnitud de 4,32. En este caso, si son newtons, newtons. Son kilos, kilos. Lo que sea, unidad de fuerza. Esas 4, cada una de ellas mide 4,32. La única diferencia es que, y el sentido y la dirección es la misma. Las 4 tienen la misma dirección, pero el sentido es lo que cambia. La magnitud será igual. El eje de acción es el mismo. La única diferencia es el sentido. Pero estás diciendo cosas contradictorias. Te estás refiriendo a una unión de pasador que es lo mismo que una unión de rueda contra... A ver, ¿qué es lo contradictorio? Que allí tienes dos uniones. Vale. La pared con la rueda y el eje con la pieza alargada. Es así, ¿no? Todo está en un solo componente. ¿No? Todo está en un solo componente. Vale. Todo esto es una sola cosa. Estos son 3 componentes en realidad. Uno es este, otro es este, y el otro es este. ¿Sí? ¿Se ve? Tiene que haber equilibrio entre ellos 3. La magnitud y el sentido lo puedes saber por sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas o lo que quieras. Esto lo vamos a llamar, en este caso creo que es D. Vamos a llamar D. D será la fuerza. Y suponte que esté en newtons. Vale. Cuando tú haces, cuando esto está en equilibrio, tú no sabes cuánto mide adentro, pero vas a decir que será algo que vale D. Tiene magnitud de D. Cuando lo separo, ¿cómo es la reacción que habría entre estos dos componentes? Esto es una esfera que está recolzada en una pared. La bola, entonces la bola hace un efecto, empuja la pared. Entonces, por lo tanto, vamos a... Esto, la bola hace así sobre la pared. Pero la pared a su vez, como está en equilibrio, sí, la bola hace un efecto de una carga sobre la pared. Y de hecho, es la única posible reacción que tendría. ¿Tú crees que sería posible hacer esto, tener esta reacción? Sí. Ahora vamos allá, ¿Tú crees que podría pasar esta reacción? O sea, esto es imposible. No puede pasar. ¿Por qué no puede haber esta reacción aquí? Para eso tendría que ser que la pared es la que se estuviese moviendo. Pero la pared está aguantando. Entonces por eso esto no podría pasar con esta articulación. Y la pared me está aguantando a mí, yo estoy aguantando la pared. Pero la pared no se está aguantando. Es que la pared está fija. Tú tienes el cilindro y tú, cuando empujas la pared, ¿qué carga estás haciendo tú sobre la pared? La pared ¿qué carga tiene? Tiene una fuerza que está empujando hacia adentro. Es esta carga. Pero si tú imaginariamente separas, la pared imaginariamente sería el equivalente a que la pared tiene una reacción en la esfera. Entonces, cuando tú comprimes, ambas están en compresión.
Vamos a ponerlo de esa manera. Esto estaría tensión o compresión, la rueda. ¿Qué sería? ¿Tensión o compresión? ¿Estaría tensionada o comprimida? ¿Cómo se deformaría esta rueda? Se deformaría así, ¿no? Exagerando. O sea, que está a compresión. Vale, si esto está a compresión, la reacción que tenían las esferas hacia adentro o hacia afuera. Hacia adentro, porque es la única posible que sería para compresión. Entonces, y la pared también está sujeta a compresión. Ambas se están comprimiendo. Sería una manera de verlo. Por lo tanto, entonces, esto como está, es efecto acción-reacción. Después, tenemos esta. Tú tienes que tener equilibrio aquí, ¿no? ¿Cuál es el único posible sentido que te da el equilibrio? ¿Cuántas reacciones tienes? En principio tienes solo una, porque solo tienes una fuerza aquí. ¿Y en qué sentido tiene que ser? No hay otro. Tiene que ser contrario. ¿Por qué tiene que ser contrario? Porque es la única que te da el equilibrio. Porque siempre tienes que tener equilibrio. Y entonces, si esto es aquí y de este lado, entonces, ¿cuál es? Es la misma, pero de sentido contrario. Entonces, si esta va para adentro, esta va para acá. Y todas valen D. ¿Cómo? Todas valen D, porque es la misma fuerza. Lo único es, por acción-reacción, cuando tú separas imaginariamente, tienes que hacer este análisis. Y hacer esto y hacerlo bien, hay que hacerlo varias veces. Sí, claro. Si tienes un cilindro, un eje en el cual estás apretando por un lado, las cargas se reparten. O sea, es un eje. Es lo mismo arriba, que tú tienes un eje y las fuerzas no son las mismas. No. Ahora estamos enfocándonos aquí. Porque tienes una articulación que es de estas características. Arriba, que tú tienes, que tienes un pasador, entonces son dos reacciones que puedes tener. Sí. Pero este pasador puede tener dos reacciones, pero una de esas reacciones puede ser cero, si no tiene carga. ¿Qué reacción tienes aquí? Que sea, esto es X. Esto sí. ¿Qué reacción tienes en Y en este sistema? ¿Tienes alguno? En este. ¿Tienes alguna reacción en Y, una carga en Y? No. No, es que esa carga existe. Esa reacción existe. Pero RI es 0, en este caso. Y RX es D. Esa reacción siempre existe en el pasador. Siempre puede tener dos. Pero en este caso, una es que la I es 0. ¿Por qué es 0? Por la articulación que tiene. Si aquí no fuese una articulación de este tipo, entonces sí podrías tener dos. Sería un caso diferente. Pero precisamente, cuando las personas que hicieron este ejercicio, lo pensaron, es decir, pongamos esta articulación para que solo haya una posibilidad de reacción, que será esta. Y entonces ya de esa manera nos aseguramos que aquí tendrá que ser 0. Y simplificas el ejercicio. Si tú tuvieses pasadores arriba y abajo, estaríamos hablando de otra cosa. Y eso no sería válido. RI podría o no ser 0. En cambio aquí, seguro tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Quedó? Vale. Bueno, entonces aquí es todo ese proceso de ir moviendo, pasando reacciones, misma magnitud, diferente opuesto, misma magnitud, opuesto, y vas resolviendo el ejercicio poco a poco. Y después, puede ser entonces cuando llegas aquí, que resuelves todo y puedes usar para verificar. Cuando ya tienes todo resuelto, igual puedes usarlo para verificar. Haces sumatoria de momentos o de sumatoria de fuerzas y te debe dar 0.
porque todo tu sistema completo debe estar en equilibrio y tus partes individuales también deben estar en equilibrio. Entonces, y aquí este ejercicio lo que te muestra es que puedes usarlo para verificar que tu sistema está bien. Y es una manera en la cual tú validas que tus ecuaciones y tus suposiciones son correctas. Esta RI es 0 aquí. Aquí no. ¿Por qué aquí no? Porque aquí tienes el pasador y por tu sistema de equilibrio, cuando haces la sumatoria con este y con este, te da que esto es lo que te da el equilibrio. Y también puedes hacerlo con sumatoria de momentos. Si tú haces sumatoria de momentos aquí, debe dar 0. O aquí es 0. O aquí es 0. Donde sea debe dar 0. Si tu sistema está bien calculado, donde sea debe dar 0. ¿Vale? Bueno, estas son toda la cuestión esta de entramados. Aquí hay algunos ejercicios propuestos. Este es el 413, que son tijeras. Entonces aquí tienes sistemas que también tienen aquí articulaciones que pueden moverse. Pues acá hay algunas guías para que cuando lo resuelvas, pues veas más o menos por dónde va. Debe ser algo así. ¿Qué es lo suyo? Que no lo hagas como los pericos, repetir nada más. No. Que lo hagas y después compares y digas tú, ah, vale. Aquí también hay otro, de unas tijeras, y es lo mismo. Aquí tienes una carga, entonces esto lo separas, aquí. Esto es circular. Si es circular, ¿cuántas reacciones posibles puedes tener? Este elemento que está aquí, en la punta, es un elemento circular aquí. Sí, pero, y de hecho hay algo más. El hecho de que sea circular, ¿qué tipo de reacción te hemos hablado ahora? ¿Cuántas reacciones posibles tiene? Aquí estará con presión. ¿Y qué más? Estará al contrario, arriba y abajo. Tendrán la misma magnitud. Sentido contrario. Y hay una cosa más del sentido. Si esto es circular, ¿qué tipo de reacción posible puedes tener cuando algo es circular? ¿Cómo debe de ser? Algo que es circular, ¿cómo es la reacción? Con respecto al plano perpendicular al plano donde esté actuando. Sí o sí. No hay otro. Si el plano, una de las cosas que hay en estos tipos de, cuando es unas articulaciones que son, que tienen, todo lo que sea circular, te va a hacer esto. Estos son círculos, pues entonces las reacciones serán así y así. Si tu plano tiene un ángulo, pues tu reacción será en función del ángulo. Y el ángulo es más pequeño, pues tu reacción será, pero siempre será perpendicular al plano. Entonces tienes que ver cuál es el plano de acción, donde está actuando ese elemento que está circular, y solo tendrá una posible reacción, que será perpendicular. Pero si esto, cuando tú lo resuelves, tu X está aquí y tu Y está aquí, esto lo tienes que separar en dos. Pero si tu plano lo haces aquí, no lo tienes que separar en dos. Entonces depende de cómo lo solucionas. A veces te va a convenir hacer esto y a veces te va a convenir hacer esto. Depende del problema. Lo único que tienes que tener claro es que vectorialmente lo descompones solo cuando no está alineado con tus ejes principales. Si la fuerza está alineada con tu eje principal, no lo tienes que descomponer. Entonces, por eso hay muchas veces, si fijáis en las soluciones que hay en libros y problemas que hay muchas ocasiones que la solución está en hacer este eje de ese estilo, para no tener que descomponer la fuerza. La fuerza solo es una. Lo descomponemos en X y en Y para poder resolverla matemáticamente. Pero fuerza solo hay una. Entonces, por eso son las cosas que hay que tener claras. Vale, pues bueno, pues aquí también hay algunas soluciones para que más o menos veas por dónde va.
Y acá hay otro también, este soporte de las maletas. Esto está interesante. Cuando llegas al final, hay a veces que el texto te dice cosas y no te das cuenta hasta que lo resuelves. Eso vale la pena. Es un soporte de maletas que tiene un peso. Entonces, pues hay que considerar el peso, hay que considerar la simetría que hay que considerar cómo hay de un lado, cómo hay del otro. Aquí, qué pasa con la I cuando es simétrico. Son cositas que hay que tomar en cuenta. Aquí si hay un ángulo, esto está basculando, entonces acá hay un peso, entonces pues hay que calcular la fuerza. Lo mismo, pues acá hay algunas esquemas, pues hay que hacer tu esquema. Tú haces tu esquema y después puedes usarlo como referencia, pero lo suyo es que hagas tu esquema. Y después ya a ver cómo está puesto aquí. Ah, mira, sí se parece. Se me olvidó esto otro. Vale. Bien. Pues esto es lo que son la primera parte de entramados. Y después ya sería rozamiento. El rozamiento, haremos un poquito de rozamiento. Vale. Entonces, el rozamiento es cuando tenemos una fuerza P, tenemos dos elementos, y entonces, ¿dónde va la reacción? En los puntos de contacto donde hay fricción, en función de entre A y B, qué tan cantidad de rozamiento hay. Y será opuesto. Entonces aquí hacemos el DCL de este mismo bloque. Y entonces, pues si tenemos un peso, acá hay un contrario, y eso famoso sumatoria de momentos en sumatoria de fuerzas, pues siempre se cumple. O sea, eso, en esta asignatura, sumatoria de momentos igual a algo, sumatoria de fuerzas igual a algo, siempre estamos trabajando en eso. Entonces, pues aquí igual. ¿Eso está en equilibrio? ¿La solución que está ahí puesta está en equilibrio? ¿O no está en equilibrio? ¿Las fuerzas cómo son? ¿Los sentidos cómo son? Son contrarios. Los sentidos son contrarios, entonces dices tú, sí. No le he puesto números, nada más es ponerle el número. De acuerdo a lo que valga P, va a valer FR. De acuerdo a lo que valga MG, va a valer M. Y ya está. Entonces, si aumentamos la fuerza P, va aumentando este FR, y llega un momento en el que empieza a utilizarse. Entonces, hay dos tipos de coeficientes. Coeficiente estático y coeficiente dinámico de fricción. Y el estático tiende a ser más alto. Si hay alguien que haya hecho cuestiones con ejes, en ejes muchas veces se nota mucho. Cuando empiezas, que cuesta, y cuando empieza a moverse, si tú mides el par, verás que el par es muy alto y después baja. Porque es también parte de eso. Muchas veces ese efecto también cuando vences esa fricción. Entonces, empieza el movimiento, entonces ya es otro valor. Entonces, y abajo está la ecuación. Fuerza de reacción en este caso es mu por n. Entonces, aquí, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un sistema de ecuaciones. ¿Bien? Esto significa entonces que para este cuadrito, P será igual a FR. Y si FR es igual a eso, pues por lo tanto P será mu E por N. Y después, se aumenta el peso de la caja, aumenta N. Se aumenta el peso de la caja, aumenta N. Por lo tanto, P también aumenta. FR aumenta y P también aumenta. Entonces va, sigue los cadenas. Vale, entonces aquí un ejemplo. Queremos definir la fricción del amarre de un barco, considerando que este es el amarre y tienes una ecuación. T2 es igual a T1 E a la mu beta. Entonces, no necesariamente sigues ese esquema lineal, en ocasiones sigues una ecuación, pero siempre va a haber una fricción, un valor de coeficiente de fricción. Entonces, este es un ejercicio donde tú tienes estos sistemas y lo que tienes que ver es, si vas en un sentido o vas en otro, ¿qué ocurre con tu fricción?
Entonces, ¿qué ocurre con tu fricción? Entonces, lo que ocurre es que tú tienes T1 y T2, T1 y T2, y en un caso, por la fricción, en uno de ellos, cuando existe fricción, en uno de ellos será mayor. Y depende del sentido del giro, o depende del sentido en el cual tú estés aplicando la carga. La fricción siempre va a ser contraria, siempre va a ser contraria al movimiento, siempre. En el caso este de los muelles, entonces lo que tú tienes es que cuando la cuerda, tú estás, aquí imaginamos que el sentido va a ser para este lado, tu fricción mayor va a ser una carga que se va a sumar. Entonces, aquí lo que tenemos es T2 es mayor que T1. ¿Es cierto eso? Porque aquí tenemos T2 mayor que T1. Tú estás aplicando en la cuerda, tú estás aplicando una tensión. Y esa tensión, por el hecho de que tú estás aplicando esa carga, va a haber una reacción interna, ¿no? O sea, esto es lo mismo que se mostró en el cuadro, pero en forma de círculo. Es lo mismo. Entonces, y hay que recordar que hay dos tipos de coeficientes. Hay el coeficiente, el estático y el dinámico. Entonces, tenemos coeficiente estático y coeficiente dinámico. La pregunta ¿es cierto que esa T2 siempre será mayor que T1? ¿Qué diferencia hay entre el lado derecho y el lado izquierdo? Esto sería derecho y esto sería izquierdo. Entonces depende del sentido donde tú estés jalando. En un caso, tú estás jalando en el sentido de abajo, en el otro caso estás jalando en el sentido vertical y en otro caso en el sentido horizontal. Y por lo tanto, entonces, sí se cumplirá que T2 será mayor que T1, pero por eso, ¿cómo es tu T2 y tu T1? En el derecho y en el izquierdo. ¿Dónde es T1 y dónde es T2? En el caso de la izquierda, T2 ¿cómo es? ¿Vertical o horizontal? Es horizontal. Y en el caso de la derecha, T2 ¿cómo es? Es vertical. ¿Por qué? Porque depende de dónde estás jalando. En un caso estás jalando en el lado horizontal y en otro estás jalando en el lado vertical. La fricción que va a ser ahí, la fricción va a hacer que te cueste más. Va a haber una resistencia. La fricción es una resistencia al movimiento. Es lo que es la fricción. Entonces, dependiendo del lado que tú jales, vas a tener mayor fuerza porque la reacción opuesta de la fricción hace que tú tengas una mayor resistencia. Entonces, esto es este ejercicio en particular, pues lo que haces es, tú puedes hallar la ecuación, si tú tienes diferentes valores de fricción, y en función del ángulo que tú tengas, cuántas vueltas tengas de la cuerda, pues va a haber un valor de la tensión. Entonces se verá que la tensión, si para la misma 10, si aquí tienes 10, la tensión 1 irá bajando. Cuando decimos que la tensión 1 irá bajando, sí. La E no te ha salido. Es el problema. La E, te dicen, el que diseñó este problema, el que diseñó este problema dijo, mira, en este caso vamos a poner T2 igual a T1 elevado por E elevado a la fricción por beta. Igual son valores que se han visto que funcionan en los amarres de los barcos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Cuando hacemos el cálculo de numérico, vemos que si T vale 10, conforme vaya cambiando el coeficiente de fricción o el ángulo, habría que ver cuál. En este caso, lo que estamos modificando es el coeficiente de fricción. 0,1, 0,5, 0,9. Estamos aumentando el coeficiente de fricción. Entonces, cuando lo resolvemos, vemos que mientras más coeficiente de fricción haya, si mantenemos T2 10,
T1 será mucho menor. O sea que la fricción hace que te cueste más. Y si le das vuelta a esa vuelta más, Entonces, mientras más ángulo tengas, mientras más fricción tengas, o aquí en este caso, mientras más ángulo tengas, entonces la diferencia entre ellos se hace más grande. Y si tú ves un barco, ellos lo amarran. Entonces, cada vez, bueno, lo van, ¿cómo se llama? Es para mover las piernas. Bueno, ¿es para acá? Ah, este. Vale, para fricción. Claro, pones la cuerda ahí. Pones la cuerda y entonces ya lo vas Estiras y estiras. eso gira. Entonces, ahí lo que tú estás haciendo es que tú estás aumentando la fricción Solamente una fricción para mover la cuerda. para que la cuerda, no, pero también para que tenga. Entonces aquí puedes contar. La vela al final pesa mucho y le queda mucha presión y eso lo que hace es que como gira para un lado y no para el otro, la fricción hace que no se vaya. O sea, que todo lo que tú tires no se vaya. Bueno, creo que es otra manera de decir que aumentas la carga. ¿Cuánta carga necesitas tú poner para aguantar esa vela? Mucha, ¿no? Pero si no tuvieses eso, igual y no podrías aguantarla. Cuando tú lo giras, entonces haces que en la vela tendrás mucho más fuerza aplicada que tu mano por la fricción. Entonces tú lo puedes controlar. Pero si fuese directo a mano pelada, igual no podrías. No. Porque el músculo no te daría. No, pero lo que hacen es que, o sea, como la pieza esa se mueve, tiene un engranaje arriba y le pones una maneta y todavía lo puedes girar más todavía. O sea, puedes aumentarle la carga, pero... Sí, pero... Bueno, pero es un uso de la fricción. La fricción lo que te va a hacer al final es que va a hacer que vas a ir aumentando la carga, la diferencia entre un lado y otro en este problema. Después, acá hay un ejercicio, son ejercicios tipo. Ese es un ejercicio muy típico de fricción. Tienes aquí este elemento, tienes aquí esta tensión, esta cuerda, tienes una masa. Tienes una fricción, tienes un ángulo y tienes unas distancias, unos radios. Entonces lo que te dicen es determinar el intervalo de m en que el sistema puede mantenerse en equilibrio. Fricción estática de 20 y ocurre solamente en las paredes redondeadas. Después de la fricción en el pivote, no. Eso significa que aquí, de todo esto, de toda esta área que tengas ahí, solo vas a considerar fricción en el radio. Es lo que te dice. Entonces toda esta sección de aquí, tu coeficiente aquí es 0, no hay fricción. Entonces, porque te lo dice el ejercicio. O sea, el ejercicio te lo está diciendo. Consideren que la fricción estática ocurre solamente en las partes redondeadas. Es lo que te dice el equilibrio. Digo, que te dice el sistema. No, sería igual a 0 o en 1. No, 1. Sería 1. Bueno, ahora deja ver, porque ahora me estoy liando. Vale. Ahora veremos. Bueno, pues entonces, tenemos este sistema. Cuando empezamos a analizar cómo está, esto es un sistema en el cual, por la fuerza, creo que ya acabó la hora, ¿verdad? 6:50 o 6:55. Inicia 6:05, si no me equivoco. Vale, pues mira, explico un par de cosas y ya nos vamos. Entonces, aquí tenemos este sistema, entonces lo que hacemos es, con esta fuerza, hay un equilibrio, hay un sistema de equilibrio, y aquí entra la gravedad con el peso de esta barra. Y esta TA tendrá el mismo sentido que el... tenga. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es... vamos a ver. Vale, aquí está. Vale. Entonces, esta es una parte. Esta tensión, en principio, sería la misma que está aquí, del otro lado, considerando la fricción. Entonces, ya lo que veremos en la próxima clase
es cuando tengamos una tensión, esta es la misma tensión que ocurre, la diferencia es si esto va hacia abajo o si esto va hacia arriba. Si esto va hacia abajo, ¿cuál sería hacia abajo? ¿Este lado o este lado? ¿Hacia abajo? El peso, la masa. Si esta masa va hacia abajo, tu fricción, ¿hacia dónde iría? Entonces sería este caso. Mientras que en el otro caso es, si tu fricción va hacia abajo, esto va. Entonces lo que haremos en la próxima clase es resolver estos dos casos. Cuando va hacia abajo, cuando va hacia arriba, y entonces la manera como delimitas esos dos. Y considerando también la fricción que ocurre en las esquinas. Eso ya lo resolveremos en la próxima clase. Vale. Venga, muchas gracias.